Muy buenos días. Hoy tenemos el gusto de dar inicio a este nuevo módulo que es literatura infantil en el preescolar. Los acompaña su profesora Belki Domínguez. Vamos a iniciar con unas palabras de bienvenida. El camino de 1000 millas comienza con el primer paso. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este maravilloso curso de literatura infantil en preescolar. Sueñen aunque el sueño parezca imposible. Luchen aunque el enemigo parezca invencible. Soporten el dolor aunque éste sea insoportable. Corran por donde el bravo no osa ir. Transformen el mal en bien, aunque sea necesario caminar 1000 millas. Amen lo puro e inocente, aunque sea inexistente. Resistan aún cuando el cuerpo no resista más. Y al final alcanzarán aquella estrella, aunque ésta parezca inalcanzable. Vamos a dar inicio de la explicación cómo es la dosificación y organización de la asignatura. Iniciamos este primer módulo curricular con la unidad número 1, que es la introducción a la literatura y su lenguaje. Tiene una duración de una semana con un tiempo de trabajo teórico y práctico de 12 horas y un tiempo de trabajo total de 12 horas. En la unidad número 2 tenemos el fundamentos y caracterización de la literatura infantil, con una semana, 12 horas y 12 horas de tiempo del trabajo total. En la unidad número 3 tenemos el género literario y análisis crítico en la literatura infantil, también con una duración de 2 semanas, tiempo de trabajo teórico y práctico semanal 12 horas y tiempo de trabajo total de 24 horas. Esta unidad número 3 es dividida en dos partes. Tenemos entonces dos sesiones. Total de las sesiones entonces serían 4 sesiones que ustedes tienen que conectarse para poder entonces ir llevándole el acompañamiento. El total de estas horas teóricas prácticas estimadas es de 48 horas en total. Aquí tenemos entonces las consignas de evaluación. La consigna y la ponderación. Tenemos que la autovaloración tiene una ponderación de un 5%. La valoración actitudinal también tiene un 5%. La unidad curricular número 1 tiene el 20%. La unidad curricular número 2, 20%. Unidad curricular 3, el 20%. El examen final tiene un total del 30%, donde el total completo de toda esta consigna tiene un 100%. Luego van a tener el formulario de autovaloración, donde ustedes entonces entran a la plataforma y tienen que llenarlos. Son estas 3 páginas que ustedes tienen que hacer esa evaluación. Acá tenemos también el formulario de la heteroevaluación actitudinal. Luego de esto, pasamos entonces a las instrucciones. Lo primero que debes hacer es ubicarte en un lugar cómodo, con suficiente luz, sin distracción. Apaga el televisor y el celular si es necesario. Una vez instalado, recuerda hacer el ejercicio de autoconfianza repitiendo 2 veces: yo puedo, yo soy capaz, yo voy a aprender. Lee detenidamente los objetivos y ellos te ayudarán a comprender lo que deseas aprender. No te adelantes realizando las tareas en el orden establecido, ni pases a otra tarea si no has terminado lo anterior. Participa de las sesiones de videoconferencia en Google Meet y los enlaces los encontrarás en la plataforma virtual. Tenemos la unidad curricular número 1, que tiene el valor del 20%. Es la introducción a la literatura y su lenguaje. Es el primer módulo al realizar.
Estos objetivos de aprendizaje son analizar la característica y funciones de la literatura y el lenguaje literario mediante la revisión de textos, géneros literarios para comprender su importancia en el desarrollo educativo infantil. Identificar los principales géneros literarios y sus características, explorando ejemplos de lo realista, lo maravilloso y lo fantástico y la ciencia ficción para valorar su aporte al aprendizaje infantil. Explorar la relación entre oralidad, escritura y literatura a través del análisis de sus características y ejemplos prácticos para reconocer su impacto en la enseñanza de la literatura infantil y primaria. Tenemos entonces los materiales de referencias. Tenemos el video número 1, literatura en la educación inicial. Las lecturas, que la primera lectura se basa en la literatura infantil y la lectura número 2 es la introducción a la literatura, el lenguaje literario, oralidad, escritura en la literatura. Y tenemos también lecturas complementarias, que son estas lecturas que la literatura infantil y juvenil, historia y tendencias actuales. Las actividades. En la primera actividad tenemos el 15% que es el análisis del texto literario. Y luego pasamos entonces a su prueba parcial que tiene el 5%. Esta es la actividad número 2 que ambas entonces completan el 20%. El calendario de actividades en la unidad curricular número 1, que es la primera semana, que es la actividad formativas y sumativas. Realizar lecturas, ver los videos, terminar actividades y parciales de la unidad. Continuamos con fundamentos y caracterización de la literatura infantil, que viene siendo la unidad curricular número 2, que igual tiene el 20% de su valoración. Aquí los objetivos de aprendizajes son analizar los conceptos y orígenes de la literatura infantil, evaluando su relación con el aprendizaje y el juego, para comprender su papel en la formación educativa y cultural de los niños e identificar los criterios para seleccionar y valorar obras literarias infantiles mediante el estudio del canon, el lenguaje y el contenido para promover una lección adecuada de textos en el aula. Examinar la importancia del lenguaje, las imágenes y los paratextos en la literatura infantil, analizando cómo contribuyen al desarrollo del lenguaje, el pensamiento crítico y la imaginación de los niños. Materiales de referencia. Tenemos igual el video número 1, cómo la lectura expande la mente de los niños. Y el video número 2, la lectura infantil y juvenil. En la lectura tenemos las características y elementos de la literatura infantil. Y en la lectura número 2 tenemos los objetos de estudio y caracterización de la literatura infantil. En la lectura complementarias tenemos lecturas complementarias a los libros, objetos y poesías, construyendo significados a través de los sentidos. Las actividades tenemos el 15% con la línea de tiempo y el 5% con la actividad, que es la prueba parcial número 2. Esto entonces completa el 20%. El calendario de actividades de la unidad curricular número 2, que es la segunda semana, tenemos entonces que las actividades formativas y sumativas, donde tienes que realizar las lecturas, ver videos, terminar actividades y parciales de la unidad número 2. Continuamos entonces con la unidad curricular número 3, que igual tiene el 20% de su
totalidad de puntos en los géneros literarios y análisis críticos en la literatura infantil. Los objetivos de aprendizaje: analizar los géneros literarios de la literatura infantil, identificando sus características, funciones para comprender cómo se adaptan a las necesidades y contexto de los lectores infantiles. Examinar el rol de los protagonistas en la literatura infantil como autores, ilustradores, editores y mediadores para valorar su contribución en la oración y difusión de este género. Reflexionar sobre los elementos críticos simbólicos de la literatura infantil, explorando temas como la fantasía, la realidad y los arquetipos para fomentar una lectura más profunda, crítica de las obras. Los materiales de esta referencia: tenemos las lecturas, la lectura número 1, que es la apreciación integral de la literatura infantil; la lectura número 2, los géneros, protagonistas y críticos de la literatura infantil. Los videos es Instruir deleitando, 100 años de lectura infantil y juvenil en España. Y en la lectura complementaria tenemos la biblioteca de aula. Las actividades las realizamos igual al 15%, la actividad número 1, que es la investigación, y el 5%, que es la actividad número 2, que es la prueba parcial. Finalizamos entonces con el examen final, que tiene el 30%. El calendario de actividades. En esta unidad, que es la número 3, se divide en 2 semanas: la semana 3, la semana 4, donde la primera tenemos la realización de lecturas, igual ver video y terminar actividades del parcial de la unidad 3. Y luego entonces en la cuarta semana tenemos que, después de haber estudiado todo el material sugerido por el profesor, realizaremos el examen final. La literatura es el arte de las palabras. Gracias.